Bueno, la clase de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de constitución. Ya usando el capítulo 5 es ¿a dónde apunta una verdadera constitución? Para empezar, toda la esencia de la constitución tiene que apuntar a crear instituciones para distribuir el poder político. El poder político, volvamos, se distribuye porque de esa manera se controla. Entonces tenemos que hablar sobre el contenido material de una constitución. ¿Cuál es el mínimo irreducible o irreductible que tiene que tener una verdadera constitución? Para empezar, una constitución tendría que asignar diferentes funciones a diferentes detentadores del poder. De esa manera, con esa distribución ya tenemos el primer control. Como otra característica, tiene que establecer un mecanismo, esa constitución, para que los diversos y diferentes detentadores del poder puedan cooperar y de esa manera ejercer correctamente la función estatal. Más allá de eso, ese mecanismo lo que también debe prever es cómo va a ser el sistema para evitar bloqueos entre esos diversos detentadores del poder. Para evitar el impasse constitucional, la propia Constitución tiene que establecer de antemano ese mecanismo para que pueda formarse la cooperación y lograrse la voluntad estatal. También una Constitución tiene que establecer previamente cuál va a ser el procedimiento por el cual se va a poder reformar o enmendar esa Constitución para que se pueda acomodar a las futuras situaciones cambiantes de la sociedad. Y por último, y no menos importante, una Constitución debe reconocer y asegurar los derechos y libertades fundamentales de las personas. Esto es, los derechos. Una Constitución tiene que tener reconocidos los derechos. De ese modo, podemos decir, siguiendo un ejemplo, la Constitución de Etiopía, 1931, donde dice que el poder del imperio etíope lo tiene el emperador, no es una constitución. ¿Por qué? Porque no hay diversos detentadores del poder, no hay distribución y no hay todos estos elementos que yo he mencionado. Entonces ahí tenemos el contenido material de la constitución. Obviamente que para llegar a estos contenidos no fue en un solo día, hubo siglos, marchas, retrocesos, contramarchas, y hubo toda una evolución histórica. Esa evolución histórica habla de los hebreos, los griegos, el Imperio Romano, todo lo que es la época de la antigüedad. Para ya pasar, lo voy a obviar, cualquier duda que tenga de consideraciones históricas me escriben y lo podemos debatir, lo podemos ir hablando. Voy a pasar a la segunda etapa del constitucionalismo brevemente, Inglaterra y la Revolución Puritana, la Revolución Gloriosa de 1688, la tensión entre el Parlamento y la corona, entre la monarquía absoluta al paso de una monarquía parlamentaria. El detentador del poder, que era la Cámara de los Comunes, en ese momento no, quería participación política porque contribuía, pagaba impuestos y quería representación. Esto derivó en la Revolución Gloriosa y de esa manera fue un nuevo detentador del poder y se le puso un límite a la corona. Esto se replicó obviamente en Francia con Sieyès, con la teoría del pouvoir constituant, y en las nuevas colonias americanas, hasta llegar a la Constitución de la Unión de 1787. Ya tenemos Estados Unidos, Francia e Inglaterra como los tres puntos principales del constitucionalismo en esta segunda etapa, en estas luchas. Para pasar a una tercera etapa, que es la interesante por ser la más contemporánea, los problemas mayores, vamos a verla en esta tercera etapa, que es la universalización de la Constitución escrita. Al llegar a la democracia constitucional, en todos los estados hubo constituciones escritas. ¿Cuál es el problema? En este mar de constituciones escritas, que son todas muy parecidas, una autocracia moderna, un autoritarismo puede encubrirse
en estas constituciones todas muy similares. Por lo tanto, lo que tenemos que llegar es a una clasificación de las constituciones que nos permita ver cómo es la realidad de ese proceso del poder, cómo circula verdaderamente el poder político. De esa manera tenemos que tener una clasificación ontológica de las constituciones, ir a la esencia de la constitución. Por lo tanto, las clasificaciones clásicas del constitucionalismo son anticuadas. No quiero hacer un repaso de todas las clasificaciones clásicas, pero solamente vamos a dar unos pequeños ejemplos de por qué son anticuadas. Muchos libros de texto del constitucionalismo distinguen entre constituciones con una constitución rígida o con una constitución flexible. ¿Qué sería esto? Las constituciones rígidas tienen un procedimiento más dificultoso para su reforma y las flexibles pueden reformarse o enmendarse por una ley ordinaria. Sucede que esto no es tan así, dice Lowenstein, lo vamos a ver en Reforma. ¿Por qué? Porque las constituciones no solo cambian por una enmienda o una reforma constitucional, las constituciones también mutan, van mutando, la realidad social no es la misma. Vamos al ejemplo paradigmático de la Constitución norteamericana. Hoy estamos en el 2020. Si los padres fundadores, esos 25 padres fundadores, hoy leyeran de nuevo su Constitución, no pudieran haberse imaginado con lo que escribieron pudo haber mutado tanto la Constitución norteamericana. Y esto se produce por la interpretación que realiza uno de los tentadores, la Suprema Corte. La Suprema Corte, al interpretar esa Constitución, la va mutando. Por lo tanto, no tiene sentido estas clasificaciones que son anticuadas. Otra rápido anticuada, no podemos comparar, si fueran entre monarquías y repúblicas, no podemos comparar la monarquía en Gran Bretaña, que es una democracia constitucional, con una monarquía en Arabia Saudita. No son clasificaciones satisfactorias. Por último, hay un intento, puede hablar entre constituciones con contenido ideológico y constituciones utilitarias. Esta de alguna manera llega a alguna esencia de una realidad de poder, pero también no es satisfactoria por los mismos motivos. A veces se encuentran escritos los derechos sociales, Constitución Mexicana de 1917. La Constitución Mexicana tiene un artículo, el 123, que es un artículo muy extenso con muchos derechos sociales. Es más, en Ciudad de México hay una calle que se llama calle artículo 123, como un detalle, que lo nombran acá en el libro. Pero digamos, a veces los derechos pueden estar en el papel, pero no se producen en la realidad. Por tanto, tampoco. Vayamos entonces a la clasificación ontológica de las constituciones. Sí, básicamente son tres. Hay constituciones que son normativas, hay constituciones que son nominales, que hay constituciones que son semánticas. La constitución normativa, que es el estadio superior, hay una perfecta concordancia entre la práctica constitucional y la norma escrita. Los detentadores del poder se someten a la Constitución. La sociedad está imbuida en esa Constitución y hay un verdadero control entre todos los detentadores. Generalmente son sociedades donde hay una gran educación, sobre todo educación política, hay buenas condiciones socioeconómicas y el símil sería una persona con un traje que le queda adecuadamente. Esa constitución en esa sociedad vive, está viva. Ese es el estadio más alto. Ejemplos, bueno, las democracias occidentales, que ya hablamos con Aaron Liffard, Inglaterra, Estados Unidos, las democracias nórdicas, si bien Francia y Alemania tuvieron sus interrectos autoritarios, pero bueno, estamos hablando al día de hoy, podemos decir que son todas normativas. Las nominales es un punto medio al llegar al normativismo. Quiere decir que en esa sociedad que echó algunas raíces falta un crecimiento constitucional. Es un niño que se quiere poner un traje que le queda grande,
¿qué pasa? Falta un aprendizaje democrático, un aprendizaje de lo que es el constitucionalismo. Generalmente eran colonias que se autodeterminaron y fijaron sus constituciones, pero están yendo al normativismo, falta un proceso de práctica. Todavía no hay una perfecta concordancia entre la norma constitucional, entre el texto constitucional y la práctica constitucional. Y por último, la que es más polémica son las constituciones semánticas. ¿Semánticas por qué? Porque esas constituciones son puramente un disfraz que encubren un régimen autocrático, un régimen autoritario. Si esa constitución escrita en ese estado no existiera, es lo mismo. El proceso del poder circula diferente a las instituciones que están establecidas en la Constitución, en esa Constitución. Siempre va a ser una cuestión valorativa el saber si un Estado tiene una Constitución semántica o no. Posiblemente entre la normativa y la nominal sea capaz más fácil el camino, porque es una cuestión de grados. El tema es cuando es un disfraz y tenemos que darnos cuenta si verdaderamente ese Estado está encubriendo una relación de poder. Algunas autocracias directamente, como el Tercer Reich de Hitler, directamente no tenían constitución. Era una autocracia pura, un sistema totalitario puro. El problema es cuando tratan de encubrirlo. Pistas, el autor da pistas, dice. Y bueno, cuando no hay partidos políticos de oposición, cuando es un solo partido político, es un indicador de que es una constitución semántica. Cuando la decisión política fundamental la toma el gobierno, o el que sería el gobierno, el detentador, que sería el único detentador, y la asamblea o otro detentador no puede ejercer un control, también puede ser que estemos en una constitución semántica. Y así sucesivamente. Cuando las reelecciones son indefinidas, también es un elemento que podría ser una constitución semántica. Pero bueno, acá el objetivo de este video era que entiendan esta evolución del constitucionalismo y cómo se llega a esta clasificación ontológica de las constituciones. Para finalizar también hay unas sugerencias en el capítulo 5, que es un elemento que tiene su actualidad, que es la falta de conciencia del pueblo en la Constitución. Tal vez esa falta de conciencia del pueblo y de los detentadores, porque a veces no aplican la Constitución los detentadores, se ponen de acuerdo entre todos y no aplican ciertas normas, produce también lo que hago una relación con Nino, lo que es la anomia. Pero bueno, son temas que en la actualidad se van a seguir debatiendo en el derecho constitucional, y también léanlos. Mándenme mails, yo ahora les voy a contestar los mails que me hayan escrito y seguimos en contacto con los cronogramas y con las clases. La que viene ya vamos a hablar de reforma constitucional. Bueno, muchas gracias.